Amén. Dice de la siguiente manera, Daniel capítulo 3, versículo 12. Hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pueden tener la bondad de sentarse. Y el tema de esta tarde es: dependiendo de Dios en los momentos decisivos. Creo que estas escenas que están encerradas en este libro del profeta Daniel, Dios las dejó para que nosotros hoy, al meditar, de alguna manera imitemos su fe, como también el carácter que estas personas forjaron en el temor de Dios, ya que se encierran en los primeros 10 o 6 capítulos de este libro algunas escenas y algunos momentos donde 4 varones que eran de los descendientes de los judíos se tuvieron que enfrentar a tomar una decisión: si obedecer la propuesta de aquellos reyes o seguir en los principios y valores que ellos habían forjado en su vida desde su adolescencia. Aleluya. Y yo creo que nosotros hoy, en este llamado que tenemos, que la Biblia lo llama como llamamiento santo que tenemos, a ser parte del ministerio de Cristo. Y al mencionar ministerio de Cristo, estamos hablando de una provisión que estará siempre dando a nosotros sustento mientras estemos en esta tierra, porque después, posteriormente, nosotros tendremos una vida diferente, hermano. Aleluya. Donde ya nosotros, dice la Biblia, que tendremos otro cuerpo, estaremos en otro lugar, tendremos otras facultades, que ya no va a ser pedir, sino obedecer solamente las indicaciones al llamado que se nos dé en la patria celestial. Pero a la misma vez dice que estará el gran paraíso, donde usted y yo va a ir a comer al momento que toque comer. Pero en aquel lugar yo creo que no hay hambre, no hay sed, ni tampoco sueño.
no habrá enfermedad, no habrá pereza tampoco, sino que será una vida de gloria. Aleluya. Aleluya. Pero eso dice la Biblia, que es llamamiento santo. Romanos capítulo 11, verso 29 dice que son irrevocables lo que Dios entrega a la vida nuestra. Gloria al Señor. Pero mirando a estos tres varones, los judíos, dice la Biblia, que fueron llamados por el rey en ese momento para escucharles él con sus propios oídos de lo que algunos lengualizas le fueron a decir al rey. Aleluya. Daniel era el líder de esos tres jóvenes. En medio de una manada de jóvenes que el rey escogió para que estuvieran en su palacio y pudieran aprender lo que es la letra y la lengua de los caldeos, dice la Biblia que habían 4 adolescentes jóvenes de los hebreos, de los de Judá, es decir, de los judíos, que no había tacha alguna de buen entendimiento, es decir, que aptos para tener un desarrollo pleno, para que fueran capacitados para tomar las mejores decisiones acertadas en el reinado de Nabucodonosor. Y eso está en el capítulo 1, versículo 4, donde dice que el rey posteriormente, cuando ya los traen a su palacio, señala una porción, una ración de comida para cada día, para aquellos jóvenes que iban a estar en su palacio, y también del mismo vino que él comía, es decir, que él iba a dar de la comida que él comía y del vino que él bebía a aquellos jóvenes. Y entonces los jóvenes obedientes, adolescentes, que estaban en un promedio de 13 a 16 años, o 12 a 16 años, estos jóvenes, habían ido a ese lugar cautivos, no por su propia voluntad, sino que el rey Nabucodonosor los habían llevado a aquel lugar, a una tierra extranjera, a una tierra pagana, una tierra o provincias idólatras. Pero aquellos jóvenes habían ido junto a más judíos que habían llevado cautivos, aunque la Biblia no revela si tenían padre y madre. Pero lo impactante es que cuando Daniel toma el liderazgo de los demás 3 varones, decide una cosa en su corazón. La Biblia dice en el verso 8 del capítulo 1 que propuso Daniel en su corazón no contaminarse de la comida que les había señalado el rey, ni tampoco beber el vino que había dispuesto a dar a ellos. Posteriormente dice la Biblia en el verso 9, y dio Dios a Daniel gracia y buena voluntad delante del jefe que estaba sobre ellos. La Biblia dice jefe de los eunucos, llamado Aspenas, y por sobrenombre le pusieron, tenía Mersar. Pero Daniel, dice la Biblia en el verso 12, que le dice a Aspenas, te ruego que hagas la prueba por lapso de 10 días con tus siervos y nos des a comer legumbres y a beber agua, evitando de comer la comida que el rey les había dado y el vino que les había proporcionado. Aleluya. La Biblia, como dice en el verso 9, que ya Dios había obrado, había hecho algo en este jefe. Dice el verso, ya lo que es el 14, que convino en esto, es decir, se puso de acuerdo en esto el jefe llamado Aspenas con estos varones, y dice que les dio a comer legumbres y a beber agua. El verso 15 dice que al cabo de 10 días el rostro de aquellos jóvenes estaba mejor y más robusto que los demás jóvenes que comían la comida del rey. Aleluya. O la que el rey había señalado. Entonces esta es una narración que
se va dando en el capítulo 1 casi mente de la preparación que estos jóvenes tuvieron. Ya el verso 17 dice: y dio Dios a estos 4 jóvenes, 4 muchachos, dice ahí, e inteligencia y entendimiento en toda letra y ciencia de aquel reinado. Y a Daniel le dio entendimiento en toda visión y en todo sueño. Aquí está encerrando lo que la preparación como una preparatoria para funcionar ya como personas ya con un carácter forjado, como personas confiables para determinar decisiones. Pues ese era el objetivo del rey. Dice la Biblia que en el verso 19 y 20 que al cabo de los 3 años por los cuales el rey había señalado, el jefe llevó al rey estos 3 varones. Y dice que en todo asunto que se le consultó a estos jóvenes de sabiduría, entendimiento y ciencia, dice que el rey los halló 10 veces mejores que los demás jóvenes. Aleluya. Y desde allí estos hombres comenzaron a experimentar una diferencia, Gloria al Señor. un honor y un lugar mejor en su posición como personas en el palacio que estaban para servir de este Nabucodonosor. Entonces lo que observamos aquí es que estos hombres en primer lugar decidieron temer a Dios y someterse a las instrucciones que Dios mismo había dado por medio de Moisés al pueblo de Israel. Aleluya. Estos jóvenes decidieron no contaminarse con la comida que se les había propuesto que consumieran. Y alguno puede pensar, ¿y por qué dice la Biblia que se contaminaban? ¿Y qué es lo que tenía de malo esta comida? Pues la razón no solamente era porque era carne, sino porque era sacrificada a los dioses paganos que tenía aquel rey. Y estos hombres, estos jóvenes digo, habían sido enseñados por sus padres, estoy seguro, desde su niñez, como Dios les había mandado a los padres a decirles que le repitieran a sus hijos, a sus generaciones, las mismas palabras, para que fueran un pueblo saludable, un pueblo fuerte, un pueblo con buena inteligencia y sabiduría. Es decir, que fuera una nación la más inteligente en esta tierra. Y todo depende de el control que tuvieran para no contaminarse con cualquier cosa. En primer lugar, su cuerpo físico, y en segundo, su espíritu. Aleluya. Los provocara a tomar reacciones inapropiadas en rebelión contra Dios. Gloria al Señor. Entonces, estos jóvenes estaban en un territorio donde había todas las cosas en contra de ellos. En primer lugar, el lenguaje era diferente. Segundo, la cultura era diferente. Y posteriormente, iban a aprender una nueva forma de vida a aquel lugar, porque ya no se iba a hacer lo que ellos tenían por costumbre hacer en Israel, sino lo que se practicaba en aquel lugar. Gloria al Recuerde Señor. usted de que en esos tiempos había un poder, un dominio que sobre todo era diabólico en las personas que tenían autoridad para subyugar a las personas a lo que ellos determinaban. Aleluya. Y es precisamente a lo que ellos trataron la manera de ser librados o escapar de caer a una esclavitud severa. En realidad estaban como cautivos, pero pensaron sabiamente y tomaron una decisión, y fue
obedecer la palabra de Dios. Aleluya. No contaminarse, sino mantenerse limpio y puro para Dios. Gloria a Jesús. Sé que fue una decisión bastante grande. Y para tomar una determinación de esa se necesita valor. Aleluya. Porque todo estaba en contra de ellos y lo más fácil era doblegarse a lo que se practicaba en aquel lugar y seguir la corriente de lo que se enseñaba. Pero estos hombres pudieron aprender y obedecer a las lenguas y a algunas cosas que se mencionaban en aquel lugar, como se escribía el caldeo. Pero en cuanto a invocar a ídolos, se pararon firmes estos jóvenes Gloria a Jesús. y comenzaron a pensar en su corazón que el mismo Dios que en Jerusalén se adoraba, ese Dios los oiría a ellos y tendría el cuidado y el control de sus vidas Gloria al Señor. en ese territorio extranjero. Teniendo ya eso ellos en su corazón, esa decisión firme de mantenerse en integridad con Dios, en obedecer lo máximo que se pudiera a la palabra de Dios, dice la Biblia que ya estando ellos preparados, Dios trae algunas cosas que en lo natural fueron una amenaza para ellos. Pero Dios sabía la capacidad que tenían estos hombres y que su nombre iba a ser glorificado Aleluya. por la fe, por la conducta, por la decisión que habían tomado estos jóvenes. El capítulo 2 inicia diciendo que iban 2 años del reinado de Nabucodonosor. Como mencioné en el capítulo 1, está casi encerrando la preparación de ellos. Ellos fueron preparados, pero a los 2 años de su reinado, dice la Biblia que Nabucodonosor tuvo unos pensamientos y también un sueño. Aleluya. Y después le entró una inquietud en su espíritu por saber qué significaba aquellos pensamientos, porque pensaba del futuro, que habría de venir en el futuro, y también aquel sueño que había tenido. Y el asunto es que Dios permitió que se le olvidara a este hombre. La Biblia dice que este hombre, Nabucodonosor, tenía dominio, poder, pero la autoridad de Dios estaba sobre él. Aleluya. Este hombre podía pensar o determinar alguna cosa solo porque Dios se lo permitía, Aleluya. pero no hizo nada fuera de lo que Dios no estaba de acuerdo. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que llamó a los magos y astrólogos para que le discernieran o le dieran la interpretación de aquel sueño. Entonces los hombres llegaron y le dijeron: bueno, rey, dinos el sueño y te diremos la interpretación. Aleluya. Entonces el asunto ese es que se me ha olvidado el sueño y los pensamientos, y lo que quiero es que ustedes me lo hagan saber qué es lo que he tenido y me den su interpretación. Aleluya. Entonces por segunda vez dice que los hombres volvieron a preguntar, a decir, perdón, que les dijera el sueño. Entonces dice Nabucodonosor: ustedes seguramente prepararán una respuesta mentirosa si yo les digo el sueño. Pero ese es el asunto que se le había olvidado al rey. Aleluya. Entonces dice que este hombre se enfureció cuando esta gente no tenía la capacidad para revelar lo que él había soñado. Y dijeron en el verso 11: cosa difícil es lo que demanda el rey. Pero el verso 13 o el 12 dice que este rey, con su ira, con su gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia.
Aleluya. Y luego el 13 continúa diciendo que se publicó el edicto de que matasen a todos los sabios de Babilonia. Pero el verso 14 dice que Daniel habló al capitán del rey, del ejército del rey, sabia y prudentemente. Aleluya. Arioc, capitán del rey, del ejército del rey. Y dijo Daniel en el capítulo 2, verso 15, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Daniel está confiando en su Dios, sabe de que hay un Dios poderoso, el cual depositaba su confianza, y que pudiera escucharse la noticia que se escucharan, sabía que él se enfrentaría a la situación para poner y sacar su fe de su corazón y ponerla delante de su Dios. Aleluya. Entonces el hombre ya le hizo saber cuál era la que estaba pasando en el reinado. Entonces Daniel dijo: llévame al rey. Y pidió Daniel al rey que le diera tiempo y que le daría su interpretación. Gloria a Jesús. Entonces dice la Biblia, esto es importante, porque dice que cuando Daniel se va y llega a la casa, le hace saber a sus 3 compañeros, a Ananías, Misael y Azarías, el secreto. Y dice el versículo 19, entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Lo que es el verso 23 dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues Aleluya. nos has dado a conocer el asunto del rey. Gloria a Jesús. Aquí Daniel está mostrando, o nos está mostrando a nosotros, un ejemplo de que en momentos decisivos, donde hay una amenaza de muerte para ellos también, porque eran considerados sabios, y el que había sido enviado por el rey se encuentra con él, pero aquel hombre dice, aquel Daniel le habló sabia y prudentemente. ¿Cuál es la causa por la que se ha publicado este edicto tan apresuradamente? Entonces tuvo la respuesta, fue con sus amigos, y por eso es importante la unidad en la iglesia. Aleluya. Esa confianza, porque cuando no se puede una cosa, pedir a Dios misericordia, unirse y pedir a Dios misericordia. Gloria a Jesús. Daniel no escuchó algo para irlo a decir a otro lugar o a otras personas: hoy, ¿cómo hacemos para huir? ¿O dónde nos vamos? Porque hay una amenaza de muerte. Sino que dice que les dijo a ellos: clamemos a Dios misericordia. Aleluya. Eso es lo que dice el versículo lo que es el versículo esos versículos que están allí, de que pidió misericordia al Dios del cielo. Pidieron misericordia. Y por eso Daniel le agradece a Dios, porque le había revelado algo que al hombre en su mente natural o endemoniado no se lo podía revelar, ni el mismo diablo, porque era algo oculto. Entonces Daniel va donde el rey y le dice al rey: tú tuviste estos pensamientos, tuviste este sueño, y a mí me es revelado, no porque yo sea el más sabio de la tierra, sino porque hay un Dios en el cielo. Aleluya. Que conoce lo oculto, Gloria a Jesús. y Él revela lo oculto y secreto. Y continúa la historia. Pero dice la Biblia que cuando Daniel da la interpretación al rey
de lo que había tenido y le recordó lo que había tenido también. El rey dice que los honró a ellos y logró que pusieran a Sadrach, Mesach y Abednego sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y Daniel dice que estaba en la corte del rey, es decir, como un hombre sabio para determinar juicio. Y habían 3 varones en negocios de la provincia del rey. Estando allí, llegamos al capítulo 3, donde Nabucodonosor dice que levanta una estatua para que todas las personas de aquella provincia fueran y se postraran y adoraran esa estatua. Aleluya. Y el que no la adorase, entonces iba a ser echado en un horno de fuego. Y precisamente ese es el centro de lo que quiero meditar en esta tarde. Que estos hombres se mantuvieron en sus negocios y continuaron enfocados en lo que estaban haciendo, porque para ellos era idolatría, era un pecado, era algo inagradable a Dios, aquello que el rey había propuesto, de que al sonido de todo instrumento la gente se postrara y se adorara aquella estatua. Y lo siguiente es que dice que unos vinieron al rey y le dijeron: rey, verso 12 del capítulo 3, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios y la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, todo endemoniado, todo soberbio, se enojó rápidamente y dijo: tráiganme a esas personas, ¿dónde están? Aleluya. Y vinieron aquellos varones. Yo me puedo imaginar aquellos hombres sencillos, confiando en el poder de Dios. Gloria a Jesús. Hombres que habían desarrollado su fe. Esa experiencia que habían tenido antes les había servido como el sostén, como la manera para afirmar lo que ellos habían determinado en algún momento forjar en su vida como carácter de personas que confiaban en Dios. Entonces viene el rey y les dice: y ahora vas a estar dispuesto a adorar la estatua al sonido de los instrumentos, y le menciona los nombres de los instrumentos. Y si no, sepan que van a echar, inmediatamente van a ser echados en un horno de fuego ardiendo. Aleluya. Así dice la Biblia. Por aquellos que dudan de estas cosas, dice que era un fuego que ardía. No es tal de que era una, como la que hay ahora, una imagen de llama de fuego, pero solamente es la imagen que no quema. La Biblia dice que quemaba. Entonces estos hombres, verso ya 16, Aleluya. porque en el 15 reciben el reto y le dice: ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Ese fue el desafío para el corazón de ellos, cuando le dicen, o ellos escuchan, que Dios los librará de mis manos. Yo puedo imaginarme que estos hombres se voltearon a ver unos a otros. Ya no eran adolescentes, no eran personas principiantes, ya sabían ya la lengua y todas las instrucciones que les habían dado. Y responden al rey y le dijeron a Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, Aleluya. ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y usted puede imaginar a una persona soberbia decirle de esa manera y hablarle y decirle: el Dios a quien servimos nos librará de ese fuego, ese horno de fuego Gloria al ardiente, Señor. y de tu mano, rey. Entonces, este es un ejemplo. No quiere decir que eso es común hoy. Puede ser que llegue a pasar en algún momento a personas en algunos lugares que ya es una violación humana de, por ser cristiano o por servir a Dios, le digas: si no renuncias o blasfemas contra Dios, te echamos en el fuego, te colgamos y te metemos fuego por bajo. Pero aquí está la fe del cristiano. Gloria a Jesús. Aparte de eso, hay muchas decisiones que nosotros vamos a tomar en la vida, como ya hemos tomado. Algunas son fuertes, que determinan a veces parte de nuestro futuro, y algo otras es para nuestro bienestar y nuestra paz. Pero estos hombres, a pesar que eran extranjeros, que habían sido llevados cautivos, que se habían adaptado a la cultura de aquel lugar, al lenguaje de ellos, de cómo ellos veían al mundo, Aleluya. de cómo ellos veían a las demás personas. Fácil era para estos jóvenes pensar y decir: ¿qué nos cuesta obedecer y adorar a ese ídolo? Y como que nada. Y cuidamos nuestro trabajo. Y una vez estamos cuidando nuestro trabajo, vamos a trabajar, porque seguramente tenían éxito en su trabajo. Pero ellos rehusaron. Ellos tenían muchas cosas, Aleluya. o perdón, varias cosas, no muchas, por las que podían ellos obedecer al rey. Pero ellos decidieron confiar en nuestro Dios, Gloria a Jesús. el Dios a quien abrimos nuestra boca para darle gloria, el Dios a quien le dedicamos tiempo para reverenciarle, Gloria a Jesús. el Dios Gloria a Dios. en quien hemos invertido tiempo para conocerle Aleluya. y experimentar su presencia. Poderoso Jesús. Yo quiero mencionarle a usted y motivarle a la misma vez que lo mismo debemos de pensar nosotros. Aleluya. No acobardarnos ante una decisión, aunque sea grande, sino pensar como estos hombres pensaron. Yo eso mismo pienso y me imagino. Dijeron: sería de cobardes todo el tiempo que nos hemos guardado para Dios, todo el tiempo que hemos invertido para Dios. Cuánta burla hemos escuchado a la demás gente que nos dice: ve, esos hebreos locos solo comen arroz y frijoles, o solo comen semillitas ahí y agua beben, no disfrutan carne, no beben vino del rey. Pero ellos sabían que un día tendrían éxito Gloria a en su Jesús. obediencia, en lo que aplicaban en su vida. Poderoso. Por eso es que al rey no le tuvieron miedo. Era el rey, pero ellos eran servidores del Rey de Reyes Aleluya. y Señor de señores, del Dios todopoderoso, del Dios viviente, del Dios que tiene dominio sobre la mente del hombre y del corazón del hombre. Y eso mismo debe de pensar usted y yo. Yo no sé, no conozco ninguna vida de ustedes, o situación, perdón, en la vida de ustedes, que pueden estar pensando. Pero yo sí he entendido por la palabra, y es lo que le menciono, que lo sabio en nuestra vida es mejor confiar en Dios en tiempos decisivos. Aleluya. Me rindo a lo que Dios puede hacer. Me entrego a Él con mi mente y corazón. Ellos tenían dos opciones. Una, desobedecer a Dios y obedecer al rey. Y la otra, la cual eligieron, mantenerse en el temor de Dios, con esa fe, Aleluya. esa convicción plena. De tal manera que lo que detectamos aquí
nosotros cuando meditamos en estos hombres, es que ellos no negociaron el carácter de su vida. No estuvieron dispuestos a vender lo que ellos habían construido en su vida. Dios nos ayude a todos nosotros. Aleluya. Porque ustedes pueden recordar a aquel hombre llamado Esaú, que por un plato de lentejas vendió lo que ni de él era, sino que Dios se lo había dado, la primogenitura. Pero él, por un plato de lentejas, lo vendió. Aleluya. Usted y yo corremos el riesgo y peligro de vender lo que hemos construido en nuestra vida. Gloria a Jesús. Porque muchos pueden pensar, no, pero yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y como que nada está pasando. Pero la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gloria al Señor. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Entonces, estos hombres dijeron, si nosotros convenimos con este hombre, ni de esta tierra que somos, no nos va a ir muy bien. Porque ellos se consideraban, hermano, como usted y yo, Aleluya. que el Dios Todopoderoso los estaba viendo. Él Gloria a estaba Jesús. con ellos. Yo no sé si usted ha pensado más de alguna vez que mientras está usted sentado allí, a veces meditando, a veces sonríen, a veces quedan pensando, Dios los está observando. Dios está aquí. Aleluya. Jesús está aquí con nosotros. Gloria a Jesús. Él nos está observando. Podemos pensar en esta idea. Padres y madres que tienen hijos, si en presencia de ellos sus hijos hacen algo que les deshonra a ellos como padres, su reacción no va a ser agradable. Pues así debemos de pensar ante el Dios Todopoderoso, Aleluya. en que en momentos difíciles es cuando Dios más cerca está de nosotros. Gloria a Jesús. Aunque el diablo diga, Dios te ha dejado, Dios te ha olvidado, Dios no te escucha. Cuando nosotros, hermanos, mantenemos esfuerzo por agradar al Señor, disponibilidad en el Señor está con nosotros. Él no permitirá prueba que nosotros no podamos soportar. Aleluya. Ni resistir, hermano. Gloria a Jesús. Y eso es lo que pasó con estos hombres. Ellos respondieron con la autoridad y unción que tenían hasta aquel momento, la confianza en su Dios. No hay necesidad, oh rey, que te respondamos acerca de este asunto. El Dios a quien servimos, Él nos librará Aleluya. de ese horno de fuego ardiendo y de tu mano. Gloria al Señor. Oh, hermano, ese es un mensaje solamente de un corazón de fe. Poderoso. Y está el famoso capítulo 6 de la envidia sobre Daniel, de todos los servidores del reino, ya en el reinado de Darío. Y dice la Biblia que Darío pensó en ponerlo sobre todos, porque en Daniel había un espíritu superior que en todos ellos. Pero por temor, dice que no lo puso. Y ustedes han escuchado esa historia de que estos hombres, el diablo les puso en su corazón una maldad, porque no hallaban ocasión alguna como acusar a Daniel para que fuese de alguna manera quitado del funcionamiento del reino. Aleluya. O sea, por el celo que tenían, la envidia que tenían por la obediencia de Daniel y por el servicio que daba a Dios. Pero recuerde, todas estas cosas Dios las convierte en algo glorioso y alentador Aleluya. para los que confían y dependen de Él en esos tiempos decisivos. Gloria a Jesús. Pues ellos llegaron a la idea de que el rey firmara un edicto de que en lapso de un mes o 30 días, cualquier persona que demandara una petición
a un Dios extraño, a un hombre fuera del rey, fuera echado en el foso de los leones. Ellos ya tenían en su corazón la maquinación malvada que la traían con Daniel. Aleluya. Y dice que cuando Daniel, verso 10, escuchó acerca de aquel edicto, lo que hizo fue, ¿y qué han pensado estos lengualizas? Estos envidiosos. Dice que de hecho se fue al cuarto, a la recámara, y abrió la ventana y miren, y quieren sacar fotos. Si habían cámaras, sáquenlos también. Y dice que comenzó a darle gracias a Dios. Gloria a Jesús. Oh, hermano, eso a mí me motiva, que no comenzó a cuestionar, ¿y por qué? Dice, Señor, si yo trato de vivir en tu justicia, trato de ser obediente, ¿y por qué pasa esto? Daniel miraba más allá. Sabía que Dios podía convertir en aquello en algo poderoso. Gloria a Jesús. Y Dios puso en el corazón del rey algo importante, y es resolver, librarle de la amenaza que había. Porque ellos dicen que insistieron, y el rey se hizo, trabajó todo el día hasta la puesta del sol. Tal vez esos les pega sueño y se van, o tal vez les pasa algo y se van y ya no están aquí. Pero dice que él insistía, y estaban allí y lo rodearon cuando llegó el rey. Y sepa, rey, que si no cumple, usted está abrogando la ley de Media y de Persia. Entonces el rey Darío, contra su voluntad, ordenó que llevaran a Daniel a aquel lugar, del foso de los leones. Pero lo impactante es que dice que a ese rey le pesó cuando supo que era Daniel. Daniel se había ganado el afecto, la confianza de este hombre que era fiel en su reinado. Verso 14 del capítulo 6. Aleluya. Pero el verso 15 dice que aquellos hombres le rodearon. El verso 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, Él te libre. Esa fue la palabra alentadora que el rey le dio. Y yo quiero motivarle a usted que Dios en realidad honra a los que le sirven continuamente. Gloria al Señor. No importa cuántos meses, cuántos años llevemos de servir a Dios, de vivir en aquel pensamiento de glorificarle, darle honras y glorias, de invertir tiempo para exaltar su grandeza, para hablarle a otros de Él. En algún momento Dios le va a honrar. Gloria al Señor. Hay momentos, estoy seguro que ustedes lo saben, que llegan a la vida donde hay peligro. Y se ve la preocupación en la gente sin fe. Se ve la angustia en las personas que no tienen fe. Gloria al Señor. Pero aquellos que sirven a Dios continuamente son los que tienen el poder y la facultad para cambiar ese ambiente. Gloria al Señor. En cualquier amenaza, y he escuchado algunos testimonios de algunos hermanos y hermanas que mencionan, estábamos en un momento difícil, oramos a Dios y Dios escuchó nuestra oración y reaccionó a favor de lo que pedíamos. Dios responderá a aquellos que le sirven continuamente. La Biblia dice que atentos están sus oídos al clamor de los justos. Aleluya. Y sus ojos están sobre ellos para librarlos del peligro. Aleluya. Y por eso es que nosotros debemos de sentir esa atracción de servir al Señor continuamente. Poderoso Jesús. Oh, yo no estoy de acuerdo con los cristianos que dicen, no, dicen que sea, dice, una vez a la semana congregarnos, o una vez a 15 días, o una vez al mes. Hay algo otros cristianos que dicen,
Eso de iglesia es pura mentira y todo ese movimiento que prometen y no se cumple, sacadera de dinero. Reprendo mal pensamiento en esta hora. Aleluya. Es mejor, dicen, estar en la casa, leer la Biblia, escuchar predicaciones por internet, orar tus 5 minutitos y llevas tu vida tranquila sin que nadie te moleste, sin andarte relacionando con demás personas. Reprendo esa falsedad del diablo. La Biblia dice que Dios se glorifica cuando nosotros nos reunimos y mantenemos esa unidad, dice, y exaltamos a Dios en alta voz y le glorificamos. La Biblia dice que Dios hace obras poderosas en nuestra vida. Eso dice Romanos capítulo 15, versos 5 y 6. Gloria al Señor. Que Él se encarga de cambiar los pensamientos y cualquier temperatura y energía negativa que haya en el corazón o en el espíritu de la persona, y lo pone de acuerdo, dice, o conforme al sentir de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús siempre está dispuesto a dar paz, a dar descanso, a dar solución a los problemas, Poderoso Jesús. a alejar de nosotros las enfermedades, Aleluya. a hacer libre a los cautivos, Gloria al a Señor. poner en libertad a los oprimidos. Poderoso Cristo. Entonces, hermanos, el congregarse es algo saludable y provechoso. Así que yo les motivo. Y si se ofende, pues arréglese con Dios, porque Él fue el que escribió no dejando de congregarse. Porque dejar de congregarse es una mala costumbre, dice. Y peligroso. Ajá. Le visiten malos espíritus y le impulsen a hacer otras cosas. Gloria al Señor. Entonces Eliseo, Daniel, porque Eliseo también fue otro hombre que perseveraba y también tenía un poder. No es este joven, es el profeta, que declaró en un momento y le dijo: Dios, te ruego que leyera los ojos a esos hombres que lo fueron a buscar. Aleluya. Y Dios actuó a favor de él. Gloria a Jesús. Entonces, pero es que había una continuidad en este hombre, de que Dios estaba dispuesto para librarle. Entonces, dice que Daniel, siendo echado adentro, Dios envió un ángel para que le cerrara la boca a los leones Aleluya. y no le hiciera ningún daño. Yo puedo imaginar a Daniel confiadamente andar en aquel lugar, porque sabía que el Dios Todopoderoso tenía el control de él. Aleluya. Es posible de que él había escuchado a sus 3 amigos la experiencia que pasaron, y que no será de leones. Daniel hasta ese tiempo ya había escuchado que David había sido librado de oso y de leones también, que David había matado a Goliat. Estos hombres tenían en mente quién era Dios a favor de aquellos que le servían. Gloria a Jesús. Y mire, en medio, entre más paganismo haya, entre más movimientos raros y falsos haya, es cuando Dios se manifestará con poder y gloria en Aleluya. aquellos que en esencia tratan de honrarle. Gloria al Señor. Entonces ya ustedes saben que el rey se fue y esa noche no durmió, ni tampoco hubo fiesta, sonido de instrumentos, sino que estuvo en ayunas, velando en el espíritu, porque Dios estuviera al cuidado de Daniel. Aleluya. Yo me imagino que la mente de ese hombre estaba pensando: Señor, haz algo. Oh Dios, ¿a quién te sirve Daniel? Haz algo. Y en la mañana, aquel hombre, entre verdad y duda, o confianza y duda, le habla a Daniel y le dice: el Dios tuyo. Dice la Biblia que un poco triste le habló en la mañana. Verso 19. El Dios tuyo, a quien continuamente sirves. Verso 20. ¿Te ha podido librar de los leones? Y Daniel reacciona y dice: Rey, oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, Aleluya. el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh Rey.
Gloria al Señor. No he hecho nada malo. Y eso es lo maravilloso de servir a Dios. Aleluya. Él nos guía a hacer las cosas que son agradables y correctas en la vida. Que cuando el enemigo nos quiere acusar, o hay personas que se presten a quererle acusar, usted se sienta libre delante de Dios y delante de las demás personas. Eso Daniel dice: ante ti fui hallado inocente, y ante el Dios poderoso también. Y ya después dice la Biblia que no tuvo ninguna lesión de que un león se le haya querido golpear y aruñar, sino que salió intacto de aquel lugar. Aleluya. Lamentablemente para la gente de mal corazón, dice la Biblia que el rey ordenó que fueran a traerlos con sus mujeres y sus hijos y se lo echaran de comida a los leones. Y no habían entrado al fondo cuando los leones los hicieron pedazos. Aleluya. Y también este rey escribe a todas las provincias y lenguas de aquel entonces y en aquel lugar, de que sirvieran, dice, al Dios de Daniel, y que cuidado con blasfemar contra él, porque él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Aleluya. Ese fue el mensaje de aquel rey a las personas. Aleluya. Y yo pienso, nuestra fe en Dios, al considerarnos que dependemos de Él exclusivamente, Dios puede, a más de beneficiar a nosotros, beneficiar a otras personas. Por eso les motivo Aleluya. a depender de Dios en Gloria a Jesús. tiempos decisivos. Aleluya. Cuando usted piense que todo está terminando a su favor, no darse por vencido. Que la esperanza por superar aquello no decaiga. Porque el Dios a quien servimos es un Dios que restaura, es un Dios que renueva, es un Dios que provee. Él es un Dios a quien nosotros podemos decir libremente: no me avergüenzo de invocarle ni dedicarle tiempo. Gloria a Aleluya. Dios. No me es molestia congregarme para darle la gloria a Él, sino sentirse motivado en la vida. Aleluya. No todo está perdido en los momentos difíciles para los hijos de Dios. Eso es para aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Gloria a Cristo. No todo está perdido. Podemos perder algunas cosas materiales, Gloria al Señor. pero Dios nos dará a nosotros una experiencia nueva para que vivamos inspirados confiando en Él. Aleluya.